Hola, ¿cómo están? Queridas y queridos politólogas, politólogos de la Universidad de Villa María. Bueno, hoy vamos a trabajar un video. Acá está mi nieto hablándome, así que bueno, ustedes sepan disculpar, sí, ¿qué necesita? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, me trajo una de esas viboritas, ¿vieron del pasto? Bueno, hoy vamos a trabajar modernidad y Estado. ¿Mm? Eh, Voy a usar algunas diapositivas con su grabación, con algo que yo les, con comentarios míos, que son del año pasado, tanto de esta materia como de otra materia que doy en la Universidad de Córdoba, pero que me parece que las diapositivas que voy a usar son pertinentes, les he dado un orden que espero que les venga bien. Bueno, y ahí continuamos. Les presento ahora un señor muy importante que tiene que ver con el concepto, con la palabra modernidad. Bueno, y esa racionalidad es una racionalidad propia de la modernidad. Ahora bien, ustedes ya habrán visto seguramente en algunas materias esto de la modernidad. A mí me gusta hacer un pequeño repaso, permítanme. Este es Charles Baudelaire, un un poeta del siglo XIX, francés, que él es el que inventa o usa por primera vez la palabra modernité, ¿sí? En un ensayo que se llamaba El pintor de la vida moderna, en el año 1863, él dice: sin duda este hombre busca algo que se nos permitirá llamar la modernidad. Se trata para él de separar de la moda lo que puede contener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno de lo transitorio. Es buenísima esa frase porque ahí me parece que está condensado lo que efectivamente es la modernidad. No es que él inventa la modernidad, hace una lectura de lo que estaba pasando en esa época y, bueno, interpreta eso en esta frase genialmente, que es justamente una época de modas, de modas. Las modas son pasajeras, pero toda moda mientras se está viviendo pareciera que es eterna, que es efímera pero fundamental. Y yo siempre uso una frase del gran rockero Luca Prodan, que él dijo: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Este me parece que es justamente una expresión desesperada de la modernidad. La modernidad es: soy presente, quiero vivir el presente, salgo del pasado y ya no le tengo miedo al futuro, soy presente. Y fíjense que en el presente es un mundo de, de, de oferta y demanda, es un mundo de consumo. Cada vez más ha sido un mundo en donde la sociedad de consumo nos gana. Eh, Somos incompletos, nos sentimos incompletos, pero pareciera que consumir nos ayuda a no sufrir tanto, ¿no? Me compro una moto último modelo, un auto, ropa último modelo, etcétera. Hay un autor alemán que se llama Klaus Hofe, que él dice una frase que me parece que hace a esto, que él dice que en el capitalismo todo lo imposible se hace necesario, pero todo lo necesario se hace imposible. Bueno, este es un cuadro que no tiene nada de nuevo para ustedes, por supuesto, pero tiene, me parece, lo único que tal vez es poner todo junto, ¿no? Que es relacionar estos conceptos analíticos de una época. Me parece que la palabra época se debería discutir un poco, qué sé yo, o edad antigua, edad moderna, qué sé yo. Son como, qué sé yo, como uno es joven, viejo, adolescente, no sé, pensar me parece una historia humana así en esos términos es un poco complejo. Sin embargo, bueno, la palabra contemporáneo yo creo que sigue siendo importante y hay cosas que seguimos manteniendo desde hace 300 años, ¿no? Por ejemplo, la familia. La familia es algo
claramente de la modernidad capitalista. Es como una unidad productiva de la modernidad capitalista que no tiene más de 350 años. La familia como unidad organizacional de la sociedad no existía antes, no sé, hace 400, 500 años. Bueno, acá tenemos dos columnas, un concepto identitario y un evento que caracteriza la época. El primero que trabajamos es modernidad, como ya hablamos, es la valoración del presente. Pero también tenemos algo propio de esta época contemporánea, la Revolución Francesa, bueno, con sus ideales, sus consignas, sus métodos, incluso sus métodos revolucionarios, ¿no? Que hacen surgir a una clase que es la burguesía, que derrota a la aristocracia, a la nobleza. Y el capitalismo global, que es el régimen político, económico, social, que surge plenamente, que no es que nace, pero surge plenamente, digamos, después de la Revolución Francesa, en Europa, que ya había nacido de alguna manera con la invasión y la colonización en América. Bueno, y se desarrolla esto que se llamó colonialismo, que deriva en el imperialismo y que para algunos autores, para otros no, es lo que actualmente se llama imperio. Bueno, y esto es un pequeño anecdotario, digamos, de qué son las revoluciones industriales, que fue algo tan importante en el capitalismo y en la modernidad. La primera revolución industrial, que es el surgimiento de las máquinas a vapor, que fue posible gracias al desarrollo del acero, el acero templado, que es un acero más duro, digamos, que se recalienta y se enfría de golpe, y eso hizo posible las calderas que contenían el vapor a gran presión, que es lo que hizo mover las ruedas de acero de las máquinas del ferrocarril, ¿no? Y también, digamos, desarrollar las vías que eran de acero. Bueno, eso fue un salto gigantesco, así como las hilanderías. Fíjense que estos dos hechos, el ferrocarril y las hilanderías, fue lo que motivó a Gran Bretaña, que es donde se produjo esta revolución, esta primera revolución industrial. Lo llevó, por ejemplo, a invadir la India. ¿Por qué? Porque necesitaban un territorio gigantesco para desarrollar sus ferrocarriles y llevar sus mercancías, en particular las hilanderías. Aquí en Argentina los primeros ferrocarriles fueron justamente ingleses. Bueno, pues la segunda revolución industrial ya tiene que ver con el motor explosión, ya en el siglo XX, a fines del siglo XIX, el motor explosión, con la utilización de combustibles que, aunque uno por ahí puede creer que el primer combustible fue la nafta o el gasoil, no, fue el carbón de piedra, que justamente lo inventó un señor que se llamaba Diesel, el ingeniero Diesel. Bueno, el motor explosión, junto con la organización automatizada de la producción, o sea, una organización de máxima racionalidad, como por ejemplo la cadena de montaje de Ford, bueno, llevó al desarrollo del automóvil y también del avión. Que, bueno, obviamente esta velocidad en el transporte generó un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo capitalista. Y esto que llevó a la tercera revolución industrial, donde un poco falsamente también se le incluye como que hay una globalización donde todo el mundo es uno solo, intercambiamos cultura, intercambiamos mercancía. Bueno, no es así. En realidad, de lo que se produce en el mundo es mucho menos del 1% lo que se intercambia entre países. Incluso la misma China, lo que exporta es muy poco de lo que produce, porque tiene muchísimos millones de habitantes. Y por otro lado, la globalización cultural no ocurre. Lo que ocurre es un imperialismo cultural en algunos aspectos que realiza Norteamérica sobre el resto del mundo. Básicamente, un ejemplo muy fuerte es Hollywood. Hollywood ha dado un formato, digamos, para las escenas cinematográficas, pero no solamente eso, sino hasta el teatro, la literatura, todo el formato visual, incluso de las redes, del uso del celular, todo tiene que ver con una cultura visual que fue imponiendo Estados Unidos, ¿no? Y que no ha cambiado. Bueno, acá yo simplemente puse la electrónica más la digitalización,
dan como resultado las micromáquinas e Internet, ¿no? Que es bueno, algo que está en pleno desarrollo. Bueno, y acá para entrar un poco en el Estado moderno, hay quienes piensan que hay un Estado que no ha sido moderno. Por ejemplo, que los faraones tuvieron un Estado, los incas tuvieron un Estado. Me parece a mí que no. Que en realidad el Estado es un invento, un desarrollo tecnológico, organizacional y cultural del capitalismo. O sea, el capitalismo ha necesitado un Estado. El Estado libre, el Estado laissez-faire, digamos, liberal de los comienzos del capitalismo, un Estado que básicamente imponía la fuerza por las Fuerzas Armadas, ocupaba territorios y organizaba, digamos, y disciplinaba a la población local, orientándola a que se transforme en fuerza de trabajo. Por ejemplo, en Inglaterra, la gente no quería ir a trabajar del campo a la ciudad, los tenían que llevar por la fuerza, con el ejército, por la fuerza pública. Bueno, aquí en Argentina también fue así, digamos, el gaucho fue reclutado por la leva y llevado al ejército a ir a luchar contra los indios. O sea, el Estado capitalista es un Estado a la medida del desarrollo capitalista. Bueno, y acá vamos a ver un poco ese Estado, que es un Estado de los últimos 300 años, al menos el que a nosotros nos interesa trabajar, porque es el Estado que está plenamente vigente. Es un Estado donde, si nosotros analizamos tres dimensiones, digamos, ¿no? Un poco de dos niveles de complejidad y de capacidades, después un nivel simbólico abstracto y un nivel material concreto. Digo, no hace falta explicar nada en particular de eso, pero vamos a ver que tenemos por un lado la racionalidad del Estado, la forma de pensar del Estado, los objetivos del Estado, hacia dónde dirige su accionar, cuál es su objeto de trabajo, cómo conoce la población, cuál es la mirada del Estado, ¿no? O hasta algunos hablan cuál es el sexo del Estado. Pero bueno, sin ir tan lejos, nos interesa a nosotros cómo el Estado mira, cómo observa, qué son los indicadores sociales, los estudios poblacionales, toda la tecnología del Estado, que mucha de esa tecnología no es tecnología de un Estado, sino de varios Estados, en los mercados comunes o incluso en los organismos internacionales que la transmiten a los distintos Estados y hacen que los Estados se vayan homogeneizando, se vayan pareciendo. ¿Sí? Por ejemplo, las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, hace que los Estados vayan utilizando instrumentos de conocimiento poblacional cada vez más parecidos, ¿no? En ese sentido, los Estados se van pareciendo. O sea, por ejemplo, hoy pensar los Estados como una república con poderes independientes, que no es así, pero es lo que se dice, es como que Estados Unidos ha ido imponiendo, también por la fuerza, como en el caso de Irak, ese formato de organización del Estado, ¿no? Que en realidad claramente los poderes del Estado tienen un predominio absoluto del Poder Ejecutivo, y que es por una razón concreta, que es la que administra el dinero del Estado. Y bueno, y subsidiariamente el Poder Judicial, que pareciera que es un poder verdadero, pero en realidad es un poder que siempre ha sido subsumido en el poder económico de la clase dominante y también en el poder del Ejecutivo. O sea, no es nada nuevo estas cosas que vemos hace unos años. Siempre fue así. Digo, si uno piensa en nuestros orígenes como organización estatal, digo, el Poder Judicial nunca tuvo independencia verdaderamente. Si no pensemos que eso, la matanza en la Patagonia rebelde, la matanza a los indios, los genocidios. Digo, por ejemplo, el Poder Judicial siguió funcionando y prácticamente no echaron a nadie con el golpe de Estado. No es que, como en las universidades, que echaron a miles de personas y desaparecieron a otros tantos, no ocurrió lo mismo en el Poder Judicial. El Poder Judicial siguió funcionando. Fue un poder que se adaptó a un golpe de Estado totalmente anticonstitucional. Ese me parece que es un ejemplo fuerte. Y uno piensa, bueno, ¿y el Poder Legislativo? Sí, el Poder Legislativo se cerró en el golpe de Estado, pero siguió habiendo leyes. Y el Poder Judicial las siguió cumpliendo, esas leyes, ¿sí? Que eran decreto-leyes que salían por decreto de los militares, digamos, ¿no? O sea que esto de la división de poderes es algo que a lo largo de la materia vamos a
a discutir un poco. Vamos a discutir a veces algunas creencias que son a veces tan obvias y evidentes, pero bueno, hay como un trabajo a veces de época, de actualidad, de coyuntura, que se dice se avasalla tal cosa, se avasalla tal otra. No sé, me parece que nunca se dejó de avasallar. En todo caso podemos pensar que se avasalló desde hace muchísimas décadas, no es nada nuevo. O sea que si no es nada nuevo, no sé si se avasalla. Me parece que esa es la construcción. Es como el núcleo duro del Estado. El núcleo duro del Estado capitalista es un núcleo del Poder Ejecutivo, que es el que, por ejemplo, organiza todo el país para una guerra. Entonces, y si uno piensa que la guerra, como dice Clausewitz, es la continuidad de la política por otros medios, bueno, claramente el potencial, digamos, del Ejecutivo es ese, es ser un poder omnímodo. Y en nuestros países, que son regímenes presidenciales, eso se agrava más todavía, ¿no? Bueno, decía yo que fíjense el Estado en lo que hace en un nivel de símbolo, un nivel de abstracción importante, como puede ser una ley, justamente siguiendo con este ejemplo. La racionalidad que incorpora es una racionalidad moral. Se supone que la ley es algo que viene a ordenar lo que está bien y lo que está mal. Separa, digamos, como con un bisturí lo bueno de lo malo, cosa que es absolutamente imposible, ¿no es cierto? Porque no hay una racionalidad moral uniforme. Sin embargo, esto lo hace en una forma totalmente artificial, se separa lo malo de lo bueno. Bueno, y después tenemos la racionalidad en el aspecto material o el aspecto concreto. Material no tiene que ver con el dinero, sino con un aspecto más cercano, ¿sí? Y ahí tenemos la racionalidad instrumental, que es la racionalidad tecnológica, por ejemplo, en el caso de las leyes que veníamos hablando. Bueno, ¿cómo se aplican las leyes? ¿Cuál es la técnica jurídica? Con una técnica jurídica adecuada, alguien puede ser libre o culpable de acuerdo como, bueno, la capacidad del estudio jurídico, cuánto dinero cobre, cuánto dinero está dispuesto a pagar para obtener determinadas formas de desarrollar la técnica jurídica. Entonces, bueno, la misma persona por el mismo hecho, un pobre puede quedar preso y un rico puede quedar libre. Bueno, y después tenemos lo que es, aparte de la racionalidad, el poder, que es otra forma de racionalidad, según Foucault, porque el poder en Foucault es una tecnología aplicada. Pero para Max Weber el poder no es una tecnología, para Max Weber el poder es, y en este sentido es una diferencia importante, porque para Max Weber el poder es una propiedad de las personas, ¿no? Entonces tenemos por un lado en Foucault una tecnología, como puede ser, no sé, digamos, un método, el método de jugar al ajedrez, ¿sí? Entonces el que gana, digamos, ejerció un poder, el poder de una mejor forma de juego, mientras que para Max Weber el poder en el juego del ajedrez sería el poder de cada una de las piezas. No sé si se capta la diferencia. Bueno, si no saben jugar al ajedrez les pido disculpas, es el ejemplo que se me ocurrió ahora. Bueno, que lamentablemente no estoy leyendo, digamos, yo voy, a medida que voy avanzando las diapositivas, voy hablando. Bueno, les decía que yo en este nivel simbólico abstracto, el poder estatal es el monopolio de la ley. El monopolio de la ley, mire qué importante esto, la ley tiene un monopolio que no se discute, esto es la ley. Y ustedes me dirán, bueno, pero si las leyes las administra el Poder Judicial y las elabora el Poder Legislativo, sí, pero el que se beneficia de la ley es siempre el Poder Ejecutivo. O sea, todas las leyes están hechas básicamente no para beneficiar a la población, sino para beneficiar al Poder Ejecutivo. Y lo vamos a ver eso en innumerables ejemplos. Pero ¿cómo? ¿Pero eso qué tiene que ver con las empresas? ¿En qué beneficia a las empresas? Beneficia en que el Poder Ejecutivo, y por lo tanto el Estado, mediante el Poder Ejecutivo, es un Estado capitalista. Y el Poder Ejecutivo defiende los intereses capitalistas. Entonces todas las leyes están hechas para defender los intereses capitalistas. O sea, no puede haber ninguna ley que le impida obtener ganancia a las empresas. Y tan es así que fíjense ustedes la discusión que hay y las dificultades que hay para poder imponer un impuesto a los ricos,
que en Europa existe hace muchísimos años los impuestos a los ricos. Muchísimo más impuestos de lo que hay acá. Que aquí siempre se habla que la carga impositiva es inaceptable. Es muy poca en realidad. Es muy poca, no es tanta. Es muy poca. Un ejemplo de una buena aplicación de la carga impositiva es la cantidad de impuestos que tiene el tabaco. Lo cual hace que, bueno, tiene más del 40%. Me parece bárbaro que eso, porque es algo que mata. El tabaco mata. Sin embargo, el alcohol, las bebidas alcohólicas tienen poco impuesto porque así surgió para beneficiar a la zona de Cuyo para el desarrollo del vino. Bueno, después tenemos, no sé si ustedes sabían que en realidad el vino se desarrolló en la zona de Cuyo por una ley que impidió al resto de las provincias desarrollar masivamente la producción de vino, porque en realidad la pregunta es ¿por qué no puede haber más vino en Córdoba o Buenos Aires? De hecho, qué sé yo, esto del vino de altura es una posibilidad, pero no es que todos los vinos buenos son de las montañas. Qué sé yo, Uruguay tiene un vino excelente que es el vino Tanat, muy reconocido a nivel mundial. Tanat, ese es el vino. Un vino que es de la época de los romanos, un vino fuerte y no necesita altura. Y de hecho aquí en Córdoba ha habido y hay muchas experiencias de vinos buenos, qué sé yo, en Colonia Carolla y demás. Pero bueno, siempre tuvo esa limitación y ahora se está abriendo eso y están apareciendo muchas bodegas, por ejemplo en el sur, porque bueno, esa ley ya un poco se venció con el tiempo. Después tenemos el poder estatal, pero ya para terminar con el cuadro, el poder estatal en lo material concreto es el monopolio de la fuerza. Si teníamos en el nivel simbólico el monopolio de la ley, acá el monopolio de la fuerza, o sea, la policía, el ejército, la prefectura, la gendarmería, y a su vez las policías se dividen en provinciales, nacionales. Ahora hay policía municipal. Pensemos, por ejemplo, que en nuestra provincia hay tantos policías como maestros, y en Buenos Aires la policía es un ejército, prácticamente tiene 100.000 personas. Es un verdadero ejército. Bueno, acá tenemos algunas fotos. La primera es Max Weber. Max Weber, un hombre con un rostro adusto. Marx, también un barbudo, los dos barbudos bueno, Marx del siglo XIX, Weber del siglo XX, dos grandes pensadores. Si uno pudiera decir, bueno, un poco cuál es nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento es marxismo weberiano. Nosotros creemos mucho en estos autores que aún tienen muchísimo para dar y bueno, hay que seguirles preguntando. Después tenemos a alguien del siglo XX que aún está vivo y sigue produciendo, que es Perry Anderson, un inglés muy importante, un pensador, un historiador, que ustedes deben haber visto un libro de él que se llama El Estado Absolutista. Este señor tenía una revista que dirigió durante 40 años que se llamó la New Left Review, la nueva revista de la izquierda. 40 años la dirigió, y bueno, después dejó y ahora la dirige otra gente, ¿no? Y él lo traemos porque en alguna parte, yo creo que en la unidad 3 o 4, lo vamos a recuperar a Perry Anderson en un debate que tiene una pequeña discusión muy respetuosa con el señor que está abajo, un señor grande ya que está con los libros, que se llama Norberto Bobbio, que es el señor del que nosotros vamos a trabajar un texto de él, creo que es la segunda unidad. Perry Anderson era un admirador de Bobbio, y Bobbio nunca había sido traducido al inglés, pero sí al español, fíjense, y en Argentina. Aquí en Argentina se lo leyó mucho y fue el libro de cabecera en la apertura democrática, con un libro que todo militante, sobre todo militante me parece del Partido Radical, que fue el que ganó las elecciones con Alfonsín, todo militante tenía que leer, que era El futuro de la democracia. Un libro de un liberalismo jurídico, un pensador liberal, progresista, no diría de izquierda, pero un pensador progresista muy importante para el derecho jurídico, alguien muy reconocido en el mundo. Bueno, que vamos a traer porque Perry Anderson vino a Argentina después que ya había muerto Bobbio y dio una conferencia en el Teatro San Martín ante muchísima gente, y donde recuperó el pensamiento de Bobbio y recuperó lo valioso que era traer al pensamiento de Bobbio en un país como el nuestro, donde, digamos, lo que se recuperaba se intentaba recuperar en la democracia era recuperar las instituciones políticas, ¿no? Bueno, yo lo traigo porque
nuestra materia tiene que ver con las instituciones políticas. Esta es una de las formas de verla, no toda, una. Pero hay otra, y esa otra forma de ver las instituciones políticas tiene que ver con estos otros señores. Ese señor joven que está ahí con esa mirada penetrante, profunda, con pelo largo, es Nikos Poulantzas, un griego, un intelectual que se formó en Francia y fue un discípulo de Louis Althusser, un gran filósofo francés, y desarrolló muchos libros, y él pensó, digamos, sobre la dominación contemporánea, ¿no? La dominación contemporánea, la lucha de clases, cuál es el rol del Estado. Fue alguien que tuvo un pensamiento muy interesado en ese tema. Y el otro es Ralph Miliband, alguien que discutió con la idea de Poulantzas, con las ideas. Básicamente porque, bueno, Miliband pertenecía a la tradición inglesa, a la tradición más empírica, una tradición más empírica crítica, ¿sí? Lógica, mientras que lo de Poulantzas tenía que ver con el postestructuralismo, que era algo que estaba de boga en la década del 70, y ellos a lo largo de 7 años mantuvieron un debate donde uno escribía un artículo, el otro se lo rebatía el año siguiente, un debate muy fuerte, muy profundo, muy importante, y que fue publicado todo ese debate justamente en la revista la New Left Review, la nueva revista de la izquierda, que es la que les comenté recién que dirigía Perry Anderson. Que nosotros lo vamos a trabajar, está compilado ese debate en un libro que lo organizó Horacio Tarcus, y hay también algunos artículos de Ernesto Laclau. Bueno, después ya, para terminar con las fotos, acá tenemos dos señores que representan, me parece, dos perspectivas para pensar la administración pública. Uno es un argentino, Oscar Oslak, muy conocido en Argentina y en el mundo, digamos, muy leído aquí en Latinoamérica, muy reconocido, me parece, por todos. Yo diría que en la administración pública hay dos grandes escuelas. Una escuela que es la escuela argentina y otra escuela en español, ¿no? Y otra escuela que es la escuela mexicana. La escuela mexicana, acá lo tenemos este señor, que es Omar Guerrero. Nosotros vamos a trabajar un libro de cada uno. Creo que en la unidad 1 trabajamos un texto breve de 15, 20 páginas de Oscar Oslak, que es la formación del Estado en América Latina. Y me parece que en la unidad número 2 o 3, no me acuerdo bien, tenemos un texto de Omar Guerrero, que vamos a trabajar la introducción de un libro muy importante que se llama El Estado y las Ciencias Sociales. La diferencia básicamente es que me parece que los mexicanos han estado muy influidos por el pensamiento norteamericano, estadounidense, muy influidos. Mientras que aquí en Argentina fue un pensamiento más autónomo, más independiente y más influido por el pensamiento francés, el pensamiento alemán, ¿no? Hay otra escuela muy importante de administración pública que es la escuela de Brasil, ¿sí? De la Fundación Getúlio Vargas, pero es una fundación que tiene un gran desarrollo en Brasil, pero no necesariamente mucha implicancia en la producción intelectual argentina, aunque sí tiene incidencia en una organización que se llama Centro Latinoamericano para el Desarrollo, que está en todos los países de América Latina y está también en España, y ahí influye mucho Brasil. Brasil tiene un pensamiento en la administración pública muy importante, y vamos a ver si vemos algunos autores. Bueno, esta es una foto de Karl Marx. Y a mí lo que me interesaba trabajar aquí era esta idea de Marx del manifiesto comunista, donde él dice: una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la época burguesa de todas las anteriores. ¿A qué está queriendo aludir aquí? Que yo creo que esto es muy interesante para nosotros, para pensar el Estado, la administración pública. Que el capitalismo es un proceso verdaderamente revolucionario en relación a la época feudal. Hay una verdadera efervescencia, una efervescencia social en la producción. Y fíjense ustedes que hoy existe eso, no ha cesado, e incluso es cada vez más rápida la velocidad con la que se transforma la sociedad. Si ustedes se imaginan hace 5 años, parece un tiempo lejísimo, mientras que hace 200 años, 5 años no era nada.
¿Y qué es lo que cambia hoy, que el tiempo pareciera que avanza tan rápido? Los cambios son tecnológicos, básicamente. Hoy, por ejemplo, el tiempo se mide también en las redes, se mide en los celulares, en el cambio tecnológico que aparecen nuevas aplicaciones. Por ejemplo, hoy la lucha por TikTok, no me acuerdo si se llama así, esta aplicación entre Estados Unidos y China, que ha tenido un desarrollo impresionante. Y ahora Alemania, a través de Frankfurt, ha salido a ofrecerle que vaya a Frankfurt y que se asienten ahí, que ellos tienen ahí una sede de Google con referencia a toda Europa. Estos son cambios. Que el TikTok es una aplicación donde uno puede ser autor. Al instante uno puede filmarse y hacer algo gracioso y si es muy gracioso lo pueden ver miles o hasta millones de personas. Digo, eso es algo revolucionario, que alguien se pueda mostrar y que lo vean miles y millones de personas, o en YouTube, que uno hace algo y si se lo ven mucha gente gana dinero con eso, ¿no? Esto es algo que incluso algunos llegaron a pensar que esa era la destrucción del trabajo, del proletariado, que ya no había más trabajo. Y nada más lejos de la verdad, porque el teletrabajo hoy ha dado una discusión con esto, que aquí se quiere sancionar una ley en defensa de los trabajadores virtuales. E inmediatamente salió este señor que tenía dueño de la Rock and Pop y tenía el programa SCQC, no me sale el apellido, a decir que eso era una estupidez, porque así nadie iba a tener trabajo. Bueno, entonces eso muestra que el negreo que es lo que representa ese señor con esa perspectiva empresarial, un joven además, ¿no? Que siempre se las tiraba un poco de rebelde, pero cuando es empresario no tiene nada de rebelde, es negrero. Y lo mismo que se decía hace 300 años atrás, digo, no cambia. Esto de que los trabajadores cada vez quieren más, son insaciables. Y le va a ir peor, no va a conseguir trabajo, nadie le va a querer dar trabajo. Bueno, un poco ya para ir cerrando esta primera unidad, se lo voy dejando que ustedes lo lean a estos, pero acá simplemente les quiero dejar esta frase que está en letra verde, que en Marx todo lo sólido se desvanece en el aire, que yo creo que es muy buena, es una metáfora, una frase poética. Lo que parece que es para siempre se puede desvanecer en el aire, que es justamente lo que decía Baudelaire. La moda es algo que parece muy sólido y de repente, desaparece, ¿sí? Y pensemos en eso. Por ejemplo, los ferrocarriles parecía algo inmortal, para siempre. Sin embargo, aquí en nuestro país Menem los levantó y hay ferrocarriles solo en una parte, en la provincia de Buenos Aires, en el cono urbano, pero en el resto del país casi no ha quedado ferrocarril. Y uno dice, pero eso porque fue terrible, fue esto, sí, todo lo que quieran. Pero algo que parecía que era para siempre y no fue para siempre. Digo, por hablar, no estamos hablando acá de un aparatito, de una cosa, ¿no? Y así como eso, muchas cuestiones culturales. La radio, por ejemplo, la radio parecía que era el instrumento de la comunicación y hoy ha sido claramente desplazado. Y así todo, ¿no? Bueno, y seguimos. Esto se lo dejo que ustedes lo vean después con tranquilidad. Yo les voy a mandar también una copia del PowerPoint solo para que ustedes puedan ir avanzando tranquilos, ¿no? Y lo lean. Son frases simplemente que yo he ido sacando de Marx y también de un autor que vamos a ver si lo seguimos trabajando, que es Alex Callinicos, que es un australiano, un autor muy muy interesante, ¿no? Bueno, y acá quería llegar que este es un trabajo de Picasso, una obra impresionante de Picasso, donde él trata de mostrar en una clave tridimensional, con el cubismo, que es un poco el desarrollo de lo que él hizo, que fue una genialidad, el bombardeo que hicieron los alemanes en un pueblo vasco que se llamaba Guernica. Una obra muy importante. Esta obra es uno de los emblemas de la modernidad. Pero también podemos pensar que en Barcelona las obras de Gaudí, ¿sí? Y aquí en Argentina nosotros tenemos muchos pintores,
escultores, poetas que han hecho un verdadero culto, digamos, a todo lo que era la modernización, las distintas orientaciones modernistas. Acá tenemos un cuadro de Salvador Dalí, muy fuerte, donde, bueno, también él se enrolaba en esta corriente que se llamó surrealismo. Bueno, acá tenemos una idea de lo que para Max Weber, esto de la racionalidad orientada fina o racionalidad instrumental, que ya les había mencionado. Quería llegar aquí. Bueno, aquí tenemos un edificio que ustedes habrán visto, tal vez alguno. Aquí en Córdoba hay varios, quedan todavía. Hay uno que es un lugar de fiestas y demás, algo así, que se llama Art Deco, que queda en nuestra ciudad de Córdoba, en Humberto Primo y, si no me equivoco, Sucre, que es un edificio, digamos, con este estilo. Por supuesto no tiene este nivel de desarrollo, pero es muy interesante porque es una mezcla de acero y mampostería y mármol, ¿no? Bueno, esa es una forma típicamente moderna. Bueno, y como yo les decía, están también las obras de Gaudí en Barcelona, pero bueno, aquí les quería presentar a, a un intelectual de Buenos Aires, a quien yo aprecio mucho, valoro mucho, ha sido profesor mío, Eduardo Gruner. Bueno, es un hombre que tiene una trayectoria muy importante, muy importante. Pero yo de él, yo se lo voy a seguir trayendo en distintas clases porque me importa mucho su forma de pensar, su forma de investigar. Estos son algunos de los libros de él, que yo se los voy a incorporar a todos en la bibliografía. Bueno, a mí me interesaba simplemente recuperar una frase del comentario, que está en un prólogo a un libro de Foucault sobre Nietzsche, Freud y Marx. En ese prólogo él dice algo que a mí me parece muy importante. Dice, no tenemos aún explicaciones satisfactorias de cuáles son los nuevos procesos y fenómenos socioeconómicos, políticos, ideológicos, culturales, psíquicos, que han causado no solamente un gigantesco retroceso en la voluntad de resistencia a la opresión, sino incluso una suerte de complacencia masoquista con ella, una asunción acrítica amorosa del discurso de los amos. Ciertamente no nos dan esa explicación las teorías políticas dominantes, y más bien al contrario, parecería que trabajan afanosamente para escamotear las preguntas que demandan esa explicación.